recordar uno que hace tiempo no tocamos. Sí, al INAU como protagonista de un montón de, bueno, de tareas y responsabilidades y desafíos que tiene para con la sociedad en la que vivimos. Pero uno específicamente, hace rato que no hablamos, y es el de las adopciones. Un tema que le es tan caro, tan sensible y tan delicado a tantas familias uruguayas y ni que hablar que a tantos niños y niñas, ¿no? Y bebés. Em, Tenemos hoy, nos está acompañando el propio presidente del INAU, Pablo Abdala. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por invitarme, Victoria, como siempre. Nos gustaría que nos cuente cómo está haciendo el trabajo del INAU en torno a este tema. A la prensa saltaron un tema de números que se condicen con épocas previas a la pandemia, pero eso no necesariamente significa ni una buena ni una mala noticia. Entonces, nos gustaría que usted haga un análisis un poquito más profundo de lo que se está haciendo. Bueno, con mucho gusto. Voy a dar algunos datos y algunas informaciones Mm. con relación a un tema que es muy particular y que además tiene muchas aristas, A que ver. hay que abordarlo de distintos lados porque no es lineal. Mm. La adopción, yo diría, es como instituto de excepción la mejor alternativa familiar para cualquier niño que, por alguna circunstancia de la vida, ha roto definitivamente el vínculo con su familia original. ¿Por qué es la mejor alternativa? Porque es la más completa, es el instituto más noble. Es decir, el niño que es adoptado, salvo el factor biológico, que obviamente ese es inmodificable, en todo lo demás adquiere la plenitud de sus derechos. O sea, en la perspectiva En de el la nuevo protección. seno de la familia. Mm. Exactamente. Esa familia adoptiva pasa a ser, como es la familia original de cualquier hijo, o con relación a cualquier hijo, bueno, pasa a ser, por lo tanto, la familia de ese niño, y ese niño con relación a esa familia tiene recíprocamente derechos y obligaciones. Pero ese niño adquiere el derecho al nombre, a los alimentos, a los derechos patrimoniales, a los derechos sucesorios, a todos el estatuto jurídico que está previsto en el derecho de familia y en el Código Civil. Desde ese punto de vista, por lo tanto, es una solución definitiva que no tiene retorno y ahí es donde empiezan las complejidades. ¿Por qué razón? Porque para avanzar en un proceso de adopción hay una condición que es la de la declaración de la adoptabilidad. Es decir, ese niño tiene que ser declarado como tal por la justicia. Y además la declaración de adoptabilidad por parte de quienes quieren adoptar. ¿No? O Quienes sea, quieren adoptar, en todo caso, se presentan al INAU, manifiestan su voluntad de adoptar, se inicia con relación a ellos un proceso de valoración, pero INAU no puede darle a cualquiera de las familias que tiene prontas para adoptar y que están inscritas en el registro de adoptantes cualquier niño, no. sino solo aquellos que la justicia declaró como en condiciones de adoptabilidad. ¿Y qué quiere decir declarar en condiciones de adoptabilidad? La justicia de familia especializada, que es la que tiene que declarar esa condición, lo hace a partir del convencimiento de que efectivamente se agotaron o se rompieron definitiva e irrevocablemente los lazos con el padre y la madre biológica, con la familia original. Y ahí ¿qué tanto ha variado el criterio? O tal vez sea el mismo desde siempre. Siempre se apostó a mantener el vínculo biológico, ¿no? Bueno, pero ¿qué es mantener un vínculo biológico? ¿Que lo vean una vez al año? ¿Que lo vean una vez al mes? Que, ¿Cuáles son los criterios hoy? No, por supuesto que los criterios están asociados, en el caso de padre y madre, al cumplimiento de los deberes de la patria potestad, que eso no está sujeto ni a regímenes de guarda o de tenencia o a periodicidad o a lapsos o a tiempos determinados o predeterminados, no, eso está asociado obviamente a la atención y al cuidado del niño desde el día que nace en adelante y a lo largo de toda su etapa de la primera infancia y a la formación y al crecimiento y a la educación y a la alimentación. Es decir, se entiende que es una tarea y una obligación de carácter permanente y un proceso continuo, que en la medida en que se interrumpa, bueno, las capacidades de cuidar y por lo tanto de dar contención de esos referentes adultos, en este caso de ese padre o de esa madre, de ambos o de cada uno de ellos independientemente, bueno, empieza a ponerse en entredicho. Cuando los padres no están en condiciones de dar esos cuidados, no tienen esa capacidad de cuidar y de atender, bueno, allí es donde claramente se encienden las alarmas, por decirlo de alguna manera, y el sistema llega a la conclusión de que ese niño está en una situación de desamparo, de desprotección. Y por lo tanto la justicia de familia especializada, que es la que tiene competencia, llega a esa conclusión y declara esa circunstancia. Pero para hacerlo, el juez tiene que tener todos los elementos, tiene que estar asesorado debidamente por el INAU, asesorado debidamente por sus propios equipos técnicos, por el Instituto Técnico Forense, porque una vez que declara esa condición y con eso, por lo tanto, rompe definitivamente el vínculo con la familia original, bueno, eso ya no tiene marcha atrás, o no debería tenerla, porque evidentemente cualquier marcha atrás, cualquier contratiempo
cualquier revisión de estas decisiones lo que genera son traumas adicionales e impactos emocionales sobre ese niño en cualquier etapa de su vida, aunque sea un bebito recién nacido. Porque además en la primera etapa de la vida, en esos 1000 días, como se dice, de la primera infancia, es mucho lo que se juega. Ahí está todo el tema del apego, que es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Es decir, quién se hace cargo de ese niño y en qué condiciones de apego con referentes adultos que siempre tienen que ser los mismos, su madre en primer lugar, o si no es su madre, el mismo referente afectivo, porque si no lo es, bueno, eso después genera Pero, ¿y ahí qué consecuencias. rol juegan las familias sustitutas o las familias de acogida? Porque sustituyen la institucionalización de alguna manera, pero pueden generar un apego que va a concluir en desapego, indefectiblemente, hasta que aparezca la posibilidad de quien adopte realmente a este niño. Y ahí, ¿cómo se valoran los...? Las familias amigas ofrecen esa posibilidad de dar esa contención que la da, como lo dice la propia ley. El artículo 12 del Código de la Niñez dice claramente que el mejor sistema de protección para un niño es el ámbito familiar. Lo dice la Convención de los Derechos del Niño, lo dice nuestro código, la legislación internacional, la legislación interna. Entonces, cuando se dirime la situación de ese niño porque no está con su familia biológica, porque la familia biológica no está en condiciones de cuidarlo o no tiene interés eventualmente, o sea, una situación de desestructuración familiar por cualquier causa. Y el proceso de adopción está en marcha, pero se demora y se alarga y se complica. Siempre es mejor que ese niño, en cualquier etapa de la vida, de 0 a 18, pero sobre todo en la primera etapa de la primera infancia, quede a cargo de una familia amiga. Se supone que va a estar mucho mejor contenido y que va a recibir precisamente eso que solo el núcleo o el ámbito familiar puede dar y que no da nunca una institución del Estado, por mejor que sea la atención que pueda recibir en un centro de 24 horas del INAO. Son procesos continuos y al mismo tiempo complejos donde hay que intentar naturalmente que esto le genere a esos niños y sobre todo en la primera etapa de la vida el menor impacto posible, sabiendo además que son situaciones que no se resuelven rápidamente, pero que tampoco deben eternizarse, porque a medida que el tiempo transcurre, las posibilidades de dar en adopción a cualquier chico se vuelven cada vez más complejas, porque quienes quieren adoptar, por otro lado, y por eso yo decía que esto hay que verlo desde distintos ángulos, cuando se presentan al sistema y quieren el bebé. Aspiran a adoptar niños o recién nacidos o en la franja de 0 a 3. De las 105 integraciones es la etapa inicial, la tenencia provisoria que otorga INAU antes de la adopción plena, que es la última instancia judicial. De las 105 que se dieron en el 2020, solo 2 tenían más de 10 años. La abrumadora mayoría estaban entre los 0 y los 5, pongámosle, y sobre todo de 0 a 3. Nosotros tenemos ahora más de 400 niños, como 450 niños y adolescentes de 0 a 18 con la condición de adoptabilidad, pero ya sabemos que prácticamente el 70% de esos niños y adolescentes va a ser muy difícil darlos en adopción por la edad que tienen. Ese es un dato absolutamente objetivo. Por eso es que en todo esto de las adopciones, y esto tiene que ver con la LUC, porque hay 2 artículos que están siendo impugnados y que yo discrepo con esa impugnación y no lo digo por ingresar al debate político, lo digo desde el ángulo de INAU y del proceso de las adopciones. Lo que se intenta fundamentalmente es combinar 2 cosas que hay que combinar con inteligencia, que es la eficiencia con las garantías, porque naturalmente que garantías debe haber. En aras de que los niños se adopten rápidamente, no podemos saltearnos etapas que son necesarias. Sí, está claro. La LUC estableció, por ejemplo, un plazo de 18 meses para que INAU haga la valoración de las familias. Es un plazo de 1 año y medio, es un plazo razonable. Algunos dicen, es mucho tiempo. Bueno, sin embargo, también hay que dar tiempo, porque las propias familias que se presentan para adoptar, hay que darles a ellas mismas también la posibilidad de que hagan su proceso y de que se terminen de convencer a lo largo de ese proceso que hacen con el INAU, en los talleres, en las entrevistas, con las duplas, con los asistentes sociales, con los psicólogos. Muchas a veces se arrepienten. En este momento, por ejemplo, estaba viendo los números de ayer, tenemos más de 50 familias que se inscribieron, pero le dijeron a INAU, yo quiero permanecer en reserva o dejar esto en suspenso y esperar. Porque son decisiones humanas muy difíciles, que a veces uno tiene la sensación o la convicción de que está pronto o resuelto y después cuando va y ve y le dicen, capaz que lo quiere pensar de vuelta, ¿no es así? Es decir, evidentemente son decisiones trascendentes en la vida de cualquier persona. ¿Qué tanto puede desmotivar a las parejas que se inscriben lejos de lo que sean decisiones personales? Me refiero a la burocracia o la falta de recursos, porque una cosa sí hay que valorar 20 familias, bueno, ¿hay recurso humano para hacer una valoración eficiente y pronta de 20 familias? ¿O se va a hacer
no sé, un viaje eterno por falta de justamente de profesionales. Nosotros venimos avanzando en eso y avanzando muy bien. Cuando asumimos el año pasado había un atraso muy severo de 4 años. Se estaban empezando a valorar en el 2020 las familias que se habían inscrito en el 2016. Sí, eso no desmotiva. Eso es demasiado tiempo y eso desmotiva. Venimos acortando ese plazo, nos venimos alineando con el plazo que estableció la LUC de 18 meses. Sí. Ya estamos valorando familias que se inscribieron y se me dirá que todavía nos falta mucho, y es verdad, en el 2020 y fines del 2019. Porque repito, el año pasado teníamos 4 años de atraso y naturalmente trabajamos con la que se están inscribiendo a partir de ahora. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hemos reestructurado el área de adopciones, hemos introducido recursos humanos, por supuesto, creamos duplas de técnicos. Antes estaba todo demasiado concentrado en Montevideo. Una familia de Bella Unión, una familia de Río Branco, una familia de Durazno, tenía que venir a la capital para inscribirse, para tener la entrevista inicial, para hacer los talleres, para entrevistarse con los técnicos. Bueno, ahora esto ya se está haciendo en los territorios. Creamos 4 duplas en Flores. Que van y vienen. Ah, no, que están fijas allá. Claro, atienden en esas duplas, en 4 puntos del país, y atiende a esas regiones del país. Perfecto. Eso ayudó a descongestionar Montevideo. Incorporamos psicólogos, incorporamos asistentes sociales. Venimos avanzando muy bien en eso. Ahora, eso solo no alcanza, porque lo del INAU es una parte, como yo decía recién. La intervención de la justicia en todo esto es fundamental en las 2 puntas. En la parte inicial que dije recién, la declaración de adoptabilidad, donde los jueces se demoran mucho, y esto no es una crítica, yo creo que es un tema del diseño. Es una decisión tan delicada, claro, decidir si ese niño o esa niña tiene que quedarse con esos adultos, madre o padre biológico, sean como sean, o les va a venir, o va a ser mejor para ellos en el resto de sus vidas estar con una familia adoptiva. Es tan difícil esa decisión. ¿Pero pasará por ahí el tema de los retrasos o pasará porque ese juez tiene que resolver también otras cosas y el niño pasa a ser un expediente? Sin duda es una mezcla de cosas, pero igualmente no deja de ser una decisión sumamente Eso que tú delicada. decís es exacto. El mismo juez de familia, son 12 jueces de familia especializada que tenemos en la capital. Ese mismo juez que tiene que declarar esa adoptabilidad y que tiene que estar muy seguro y tener informes técnicos, al mismo tiempo atiende 20 o 30 llamadas diarias por problemas de violencia doméstica, de adicciones, de violencia contra los niños. Claro. Es complejo, es complejo. La feria judicial ahora, y eso tiene que ver con lo de la pandemia, retrasó mucho. Este año tuvimos varios meses de feria judicial. Sí. La feria judicial menor, que son 15 días a mitad del año, bueno, fueron varios meses. Eso retrasó muchísimo las decisiones. Y es complejo, por supuesto que es complejo. Bien, por aquí, ¿preguntas? Sí, Pablo, si el fin último, el más loable, en eso estamos todos de acuerdo, es que los niños terminen siendo obviamente adoptados por una familia, ¿por qué no podrían ser adoptados por la familia de acogida que lo ha tenido durante un tiempo, si es que no existe la intención de otra familia de adoptarlo? Porque en principio los 2 sistemas son diferentes porque son procesos distintos. Las familias amigas, como decíamos recién, tienen que ser familias que tienen que ser valoradas, pero en otra perspectiva. En la perspectiva de poder cuidar y atender a los niños transitoriamente para ayudarnos precisamente en esta interfase, en esta etapa inicial entre que ese niño ingresa al sistema de protección o está en situación de desamparo y la solución definitiva o con su propia familia biológica o con una familia adoptiva. La adopción implica, como decíamos recién, decisiones más relevantes, un proceso de valoración que demanda más tiempo, porque la adopción es para siempre. Es decir, ese hijo adoptivo va a ser hijo de ese padre y esa madre adoptiva, o de ese padre o de esa madre, ambos conjuntos o separadamente, para toda la vida. Y creo que dar marcha atrás en cuanto a un proceso de adopción que a veces ocurre, genera sin ninguna duda traumas e impactos emocionales muy severos en un niño que ya viene con desarraigos anteriores desde el mismo momento en que nació. Supongo que la pregunta de Pepe sería, permitime que, a ver si te interpreté, si hay un niño que está en una familia amiga de acogida y ese niño, en el interín el juez determina su adoptabilidad y se generó un apego y un vínculo entre la familia de acogida y el niño, ¿no puede cambiar el rol la familia acogida y convertirse eventualmente en adoptantes? Eso puede pasar y de hecho pasa. Ah, bien. Lo que tenemos que prevenir es que en tal caso, quien se inscriba en el programa Familia Amiga lo haga como queriendo encontrar un atajo. Ah, claro. Está bien. Como diciendo, me pongo de familia amiga porque en realidad lo quiero adoptar. Eso es lo que puede llegar a ser tremendamente frustrante para el niño y para la familia.
Porque la definición... Si tú no estás inscrito como familia adoptante, no podés... No, es que en verdad, para ser familia amiga, no podés estar anotado como familia adoptante. Lo cual no quiere decir, porque esto es dinámico y son relaciones humanas... Y son niños. Y más allá de la LUC, que ahora la LUC lo estableció a texto expreso, pero ya los jueces lo practicaban antes, cuando se generan situaciones de hecho lícitas en el marco de una familia amiga, donde la transitoriedad se va volviendo permanente. Sí, exacto. Porque tenemos situaciones de familias amigas que acogen niños durante meses y años. Al cabo del tiempo, si eventualmente se genera ese lazo de tal envergadura, como dice la ley, entre ese niño y esa familia, el niño reconoce en la familia amiga a sus referentes afectivos, le dice papá y mamá, y ellos además, por supuesto, lo consideran un integrante más del hogar, que por vía de excepción se pueda tramitar la Y adopción. sí, porque si ponemos al niño como el Ahora, eso objeto no es lo primero que- de cuidado, no habría que ni que ¿Eso no es lo que está discutirlo, ¿no? cuestionando precisamente la oposición respecto a que es menos garantista? Eso es lo que está cuestionando la oposición y yo lo que digo es que en realidad es más garantista porque antes ya ocurría. Los jueces históricamente, cuando advertían esas situaciones, con una familia amiga o con una situación de tenencia provisoria de parte de referentes adultos, el Código de la Niñez establece que cualquier persona puede solicitar la tenencia de un niño. Y si el juez advierte que ese niño, por lo tanto, no está a cargo de ninguna familia, no tiene familia adoptiva, no tiene familia biológica, y por algún vínculo esa persona adulta pide la tenencia del niño y es lo más conveniente para ese niño, otorga la tenencia. Cuando esas cosas se daban y el tiempo transcurría y los jueces advertían que la mejor solución para ese niño era dárselo en adopción a esa familia, los jueces decretaban la adopción. Aunque no pasaran por el proceso de valoración del INAU esa familia. Después comunicaban. Porque en los hechos ya se había valorizado sola, digamos. Claro. Exacto. Después pero además, Victoria, esas sentencias, porque el juez dictaba una sentencia declarando la adopción plena de ese niño, era notificada al INAU. El INAU en esos casos tenía la oportunidad de apelar eventualmente. Se hubiera advertido en esos casos que eso no era lo más conveniente de acuerdo al interés superior del niño. Claro. Y el INAU no apelaba, por la razón del sentido común. Ahora lo que vino a hacer la LUC es a ese mismo tipo de situaciones o género de situaciones darle expresión legal y ponerle límites. Lo que le dice la LUC es, señor juez, usted puede hacer eso, pero puede hacerlo cuando la tenencia sea lícita, cuando además se generen entre la familia y el niño lazos de tal envergadura, lo dice textualmente, que eso sea lo mejor para ese niño en esa circunstancia, y además debe hacerlo por resolución fundada y previo informe, dice la ley, o del INAU, o de los equipos técnicos de la justicia de familia especializada, que por algo además es una rama especializada de la justicia, o del Instituto ¿Y Técnico. por qué querría derogarse ese artículo? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago. Por eso argumentan que no es garantista porque se saltea, digamos, el proceso de adopción. Pero en los hechos se hacía y sin estas Lo que pasa garantías. es que le saca potestades a los funcionarios del INAU y se las da al juez. Eso es lo que... Hay mucho de corporativismo en todo esto. Y yo creo que me parece fantástico que lo pueda hacer el juez y me parece muy bien que la LUC le ponga un plazo, exija un plazo para la valoración de las familias, porque se volvió eterno todo eso. No puede ser que demore 4 años cuando vos sabés que el problema mayor lo vas a tener en la medida que esos chiquilines empiecen a estar más tiempo institucionalizados. Me parece bien que se acote. Selva. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con las familias amigas. ¿Cómo una familia se acerca o se hace o se propone? ¿Cómo hacen ustedes para captar mayor cantidad de familias amigas? Te agradezco, Pila, la pregunta. Familia amiga es el género y la especie dentro del género. Pues familia amiga es el sistema de acogimiento familiar. Dentro del sistema de acogimiento familiar hay 3 tipos o 3 especies de familias amigas. La familia extensa, que son los tíos, los abuelos, los hermanos, que se hacen cargo del niño, integran el sistema de acogimiento familiar, reciben el apoyo del INAU, pero tienen un lazo de parentesco. Las familias por afinidad, que son aquellas que no tienen parentesco, pero tienen algún vínculo previo, vecinos, amigos de la familia, llamémosle, integran el sistema de acogimiento familiar, reciben el apoyo del INAU y son familia amiga. Y después las familias amigas propiamente dichas, o sea, aquellas que están constituidas como tales, incorporadas al sistema, y el INAU a los niños o a los adolescentes, porque también incluye a los adolescentes, que ingresan al sistema de protección, le asigna su cuidado a esa familia. ¿Cómo se constituyen? Estamos saliendo de una campaña que ha sido absolutamente exitosa, o terminándola, donde incorporamos en 60 días más de 270 familias nuevas, que es un número muy superior a todas las que se incorporaron en el año 2020. En el año 2020 está en la rendición de cuentas, yo fui a informarlo al Parlamento, se incorporaron 239 familias más. En 60 días de una campaña donde sensibilizamos a la población, ustedes lo vieron por los medios, etcétera, nos ayudaron mucho los medios de comunicación, ya llevamos 270 que dijeron quiero ser familia amiga y las estamos valorando.
Bueno, y el sistema está abierto, hay que comunicarse por el INAU a través de un 0800, que es el 0800 2513, o a través de la página de Familia Amiga, que es familiaamiga.inau.u.uy. Bueno, y allí mantener una entrevista, informarse, hay una valoración por las unidades de valoración de cada departamento, y cuando se llega a la conclusión de que esas familias están en condiciones de cuidar, que además tienen una situación personal razonable, o sea que no hay conflictos dentro de esa familia, que hay una capacidad económica mínima, no se trata de holgura económica, pero sí esa familia tiene que estar en condiciones de abastecerse a sí mismas, ¿no? De mantenerse a sí mismas para poder mantener a los niños, se las constituye en esa condición. Reciben una asistencia del Estado también, que es de 3 BPC por niño atendido por mes, que además son recursos dedicados específicamente a la manutención del niño, y después el acompañamiento del INAU, de supervisores, del programa, en fin. En ese sentido, a mí lo que me gusta transmitir, porque hay mucha gente que a veces tiene ganas o dice que le interesaría o que le gustaría, pero le da un poco de miedo, ¿en qué lío me voy a meter? Bueno, partamos de la base de que no vas a estar solo, ¿no? Que vas a estar acompañado. Que nos vienen a ayudar a que nosotros cuidemos a los niños. Entonces, en realidad, nosotros nos vamos a preocupar de que las familias estén bien para que los niños también estén bien. Pablo Abdala, presidente del INAU, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Quedan muchísimas ustedes, como siempre, cosas para hablar sobre la institución, obviamente lo haremos en el correr de los días. Muchísimas gracias. Y a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos como siempre. Será hasta mañana. Chau, chau.